Listo. Ya somos 29. Ok, entonces para comenzar, no sé si tienen preguntas, dudas, ¿cómo les va con la tarea? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Adelante. ¿Quién era el de duda? Daniel. Creo que ya. Sí, Daniel. Sí, adelante. Y es que en el límite que calculamos en la última clase, ¿Sí? em, que calculamos de límite, después sacamos como una L y sacamos como los ceros de la cuadrática Ajá. que nos dio 2 y 7 en ese caso. Y Bueno, escogimos el dos o siete, ¿verdad? No, no, no ambos. 7. Y escogimos el 7 porque usted dijo que conforme la función crecía. Se le fue el audio. Bueno, tal vez mientras regresa Daniel, el ejercicio que resolvimos la clase anterior, tenemos una función definida, una sucesión definida por recurrencia, es decir, para saber quién era el elemento que se ubica en la posición n más 1, lo calculamos usando el elemento anterior, el que se ubica en la posición a sub n, en la posición n, perdón. Y usando esa recurrencia, vimos que básicamente el límite, o sea, si la solución converge, básicamente el límite satisface la misma recurrencia. Entonces utilizamos la fórmula recurrente de la sucesión para ver qué tenía que satisfacer el límite en caso de que exista. Y en ese caso obtuvimos una ecuación cuadrática cuyas soluciones eran 2 y 7. Entonces, la conclusión a la que llegamos es, si el límite existe, tiene que ser o 2 o 7, uno de los dos. Y para determinar cuál de los dos era, nos pusimos a ver el comportamiento que tenía la sucesión. Entonces, empezamos con el primer término, que no me acuerdo, creo que era 3, y empezamos acá, hicimos como quién estaba en la primera posición, en la segunda y en la tercera. Y eso nos dio una idea de qué es lo que estaba ocurriendo con la sucesión. Entonces, la sucesión empezaba en 3, el siguiente término era como 4, el siguiente era como 5 y medio, y viendo ese pequeño patrón, ¿verdad? Un patrón bastante corto, digamos, una muestra bastante pequeña de la sucesión, nos pareció que la sucesión iba para arriba, es una sucesión creciente. Entonces, si la sucesión empezaba en 3 y crecía, pues el límite no podía ser 2. No podía ser 2. Entonces, si la sucesión empezaba en 3 e iba para arriba, necesariamente, si convergía, iba a tener que converger a 7. Ese fue el análisis que hicimos la clase anterior. Ahora, Esa es ¿perdón? mi pregunta, de hecho, que escogimos el 7 porque como vimos que crecía y bueno, al menos yo entendí que como 7 es mayor que 2 y vimos que crecía, se iba a acercar al 7 y no al 2. Correcto. Nosotros vimos que la sucesión y la gráfica era una función creciente. Los puntos iban hacia arriba. Entonces, si empezamos si el primer número estaba en 3, el segundo como en 4 y medio, ¿verdad? Iba para arriba, jamás se iba a poder aproximar, ¿verdad? El límite es al valor que se aproxima. Y si empezaba en 3 y iba para arriba, jamás se podía aproximar a 2. Entonces, si se aproxima a alguno, se aproxima a 7. Esa fue la conclusión que hicimos. Sí, claro, ¿Cómo podemos pero determinar si converge? ¿Cómo podemos determinar si en efecto el límite existe? Y para eso, entonces, utilizamos lo que llamamos el criterio de convergencia monótona. Lo que dice es que si una sucesión, o en general una función, ¿verdad? La podemos aplicar también a variable continua. Si una función es monótona, eso quiere decir o que siempre va para arriba o que siempre va para abajo, una o la otra. Entonces, si siempre va para arriba, pero tiene un techo, tiene un lugar por el cual no puede atravesar, ¿verdad? Por ejemplo, si la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, la identidad. La identidad es creciente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 2 es más grande que 1, 3 es más grande que 2, pero cualquier techo que se le ponga siempre lo va a sobrepasar.
No se puede decir, la sucesión identidad es más pequeña que 1.000.000. Bueno, no, mentira, porque si usted se fija en la posición 1.000.000 más 1, le pasó. Entonces, esa sucesión no converge. Sin embargo, si tiene un techo, entonces, aunque vaya creciendo, en algún momento va a tener que acostarse y aproximarse entonces a ese valor. Entonces, el criterio de la convergencia monótona me permite concluir que si sucede eso, si la sucesión es monótona, y ya sea que crece y tiene techo o decrece y tiene piso, cualquiera de los dos, entonces la sucesión converge. Entonces, utilizando ese criterio, ese teorema, concluimos que en efecto la sucesión converge. Y ya sabíamos que si lo hacía era o 2 o 7, pero como iba para arriba y empezaba en 3, tiene que ser 7. Ese fue el análisis que hicimos la clase anterior. No sé si eso le contesta la pregunta. Sí me contesta la pregunta. Lo que sí me pareció raro es que, digamos, si la función hubiera sido decreciente, yo hubiera pensado en escoger el número menor, porque Sí, cada vez la función, sí, sí, pero sí, sí, creo sí. que hay más cosas ahí en juego. O sea, no solo que porque crezca tengo que escoger el mayor y porque crezca tengo que escoger el menor. Es que son las dos cosas, ¿verdad? Si la función hubiese sido decreciente y uno puede demostrar que tiene un piso, entonces necesariamente en ese caso el límite hubiera sido 2, ¿verdad? Eh, no quiere decir, ¿verdad? Tal vez la diferencia o la observación importante que hay que hacer es que para nosotros hacer el cálculo del límite, digamos, para llegar a la conclusión de que era o 2 o 7, era uno o el otro, asumimos de antemano que la sucesión era convergente. ¿Dónde asumimos eso? Bueno, a la hora de escribir, límite es igual a esto o lo otro. Entonces, estamos asumiendo que la sucesión es convergente. Y eso nos lleva a reducir los posibles candidatos al límite. Una vez que tenemos una lista bastante pequeña de candidatos, pues podemos ir descartando cuáles son los mejores candidatos, ¿verdad? El 2 no puede ser porque la sucesión iba para arriba. El 7 tal vez no sea, ¿verdad? ¿Qué pasa si la sucesión era creciente, pero seguía siendo creciente, 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 creciente y nunca se acostaba? Entonces, en ese caso, la sucesión no sería convergente. Entonces, es importante que el teorema de convergencia monótona requiere que se den las dos condiciones, que sea creciente y que sea acotada. No solamente que sea acotada, porque imagínense la función seno, ¿verdad? La función seno está acotada entre 1 y menos 1. Sin embargo, esa función no converge. Entonces, ¿por qué? Porque crece y decrece. Entonces, vea que son importantes los dos requerimientos. Profe, Sí, ¿usted cree que podría hacer un ejercicio donde explique bien cada paso, digamos, para sacarlo de la acotación en específico? sí, hagamos tal vez, yo les dejé dos ejercicios vamos a buscar uno que se haya dejado. Inclusive podríamos resolver, no importa, el del quiz. Bueno, el quiz no es la tarea. ¿Cuál era ese? Vamos a ver, lo tengo aquí apuntado yo. Ok, hagamos el ejercicio de la tarea, ¿verdad? No importa que le sople la respuesta, eso es lo de menos. Ok, entonces veamos uno de los ejercicios que yo les asigné como práctica, que después lo incluí en la tarea. Es el siguiente. Voy a considerar una sucesión, voy a llamarla Y, es una sucesión que se define de forma recurrente. Dice Guillermo, un comentario, dice, no, qué canazo, no sé qué es. Con respecto a la tarea, aún se mantiene que la fecha es hoy. Ah, no, muchas gracias, se me había olvidado. Es para mañana. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo se define esta sucesión? El primer elemento es 6 y a partir del primero definimos el que le sigue en términos del anterior. Y la fórmula de recurrencia es la siguiente: 6 veces el anterior menos 8. Entonces uno podría, si quisiera, si tuviese, vamos a hacer una lapicero acá, por ejemplo, escribir algunos términos de la sucesión. El primero es 6. El primero está dado. ¿Cuál es el segundo? El segundo, que correspondería a n igual a 1, sería la raíz cuadrada
de 6 por el anterior. Bueno, el anterior es 6. Entonces, 6 por 6, 36. 36 menos 8, 28. Entonces sería raíz de 28. Y la raíz de 28, vamos a ver, ¿cómo cuánto es? Como 5. La raíz de 25 es 5. Entonces la raíz de 28 es como 5, algo, no sé. Es mayor que 5, pero es menor que 6. Entonces, en la posición número 1 tenemos el 6, en la posición número 2 tenemos la raíz de 28, en la posición número 3, pues honestamente, sería 6 veces la raíz de 28, entonces sería más o menos como 6 por 5, 30, 30 menos 8, ya sería como 22, es como aproximadamente, voy a poner aquí como un aproximado, es la raíz de 22, eso es un cálculo ahí. Bueno, ahí ya te lo digo, esto es 5.2, no sé qué. Ok, entonces, yo podría, inclusive con una calculadora lo puedo hacer con tantos decimales como yo quiera, ir calculando, utilizando la definición de la sucesión, tantos términos como yo quiera. Entonces, vean que la sucesión, en la posición 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 6, en la posición 2, ya es como 5.2, está por acá. En la posición 3, aproximadamente, ¿verdad? Un cálculo ahí bastante mano alzada, es la raíz de 22. La raíz de 22 tiene que ser como 4.9, por ahí, ¿verdad? Entonces, más o menos, a mano alzada, hicimos los primeros 3 valores de esa sucesión. Ya con eso, yo tengo la sospecha de que esta sucesión es decreciente. Esta función es decreciente. Eso lo vamos a demostrar en un segundo. Ok, entonces, ¿cómo calculo yo el límite? Como lo hicimos en la clase anterior, yo voy a suponer que ese límite existe. Entonces, voy a suponga que L igual al límite, cuando n se aproxima a infinito, de la sucesión y existe. Y yo le llamo, ¿verdad? Por ponerle algún nombre, L. Ahora, como observamos, ¿verdad? De nuevo, ¿qué es el límite de una sucesión? Si yo me voy para infinito, ¿verdad? Y tengo que ir viendo si existe un número L al cual los valores de la sucesión se están aproximando. Bueno, eso es lo mismo que si yo me fijo, no, si me fijo en el que sigue, ¿verdad? Si la función, la sucesión se está aproximando a algo, pues los valores que le siguen, ¿verdad? El que está adelante, también se va a aproximar a algo. Entonces, esa fue la gran observación que hicimos en la clase anterior. El límite de esta sucesión y sub n es el mismo límite de la sucesión si yo empiezo en raíz de 28 y a partir de raíz de 28 utilizo esta fórmula, ¿verdad? Al valor al cual se aproxima la sucesión, no importa si yo le borro el primer dato, ¿verdad? Es relevante si yo la sucesión la empiezo a partir del segundo valor. Entonces, básicamente esto es lo que está diciendo esta igualdad. Y note que nosotros conocemos una fórmula para el término en la posición n más 1. Pues aquí nos quedaría el límite cuando n se aproxima a infinito del término en la posición n más 1, que es la raíz cuadrada de 6, el anterior, menos 8. Entonces, ese es el límite de una raíz cuadrada. La función raíz cuadrada es continua. Por lo tanto, el límite de la raíz cuadrada es la raíz cuadrada del límite. Entonces, yo puedo meter el límite dentro de la raíz cuadrada por continuidad. Entonces, aquí me quedaría la raíz cuadrada del límite, cuando n se aproxima a infinito, de la función 6, ¿no? de sub n menos 8. ¿Ok? Entonces, el límite de la raíz cuadrada es la raíz cuadrada del límite. El límite de una resta es la resta de los límites. Por lo tanto, aquí me quedaría la raíz cuadrada
del límite de 6 veces la sucesión y sub n. Pero la sucesión y sub n converge a L. Y por tanto, el límite de y sub n es lo que yo llamé 6. Menos el límite de 8, que es constante, en este caso me quedaría 8. Entonces, estoy aplicando la continuidad de la función raíz cuadrada. La raíz cuadrada, el límite de la raíz cuadrada es la raíz cuadrada del límite. Y estoy aplicando también las propiedades, digamos, como algebraicas de los límites, que dice que el límite de una resta es la resta de los límites. Entonces, observen que tenemos que L es igual a esa raíz cuadrada. Es decir, vamos a ver si traje el borrador, aquí está uno. Tenemos, voy a borrar tal vez la definición, ya lo usamos. Concluimos lo siguiente: el límite sí existe, no hemos demostrado que exista todavía. Si el límite existe, es igual a la raíz cuadrada de 6 veces L menos 8. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a ser límite, a ser el valor de convergencia de esta sucesión? Son los números que cumplan con esta igualdad. Bueno, esta igualdad la podemos resolver más fácilmente si eliminamos la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría, que esto implica, elevando a ambos lados, que L cuadrado es igual a 6L menos 8. O bien, si pasamos esto a restar, nos quedaría que L cuadrado menos 6L más 8 es igual que 0. Y tenemos entonces una ecuación cuadrática que podemos resolver fácilmente. ¿Okay? Entonces, aquí nos quedaría, ¿cómo se factoriza esto? Esto es L menos 2, L menos 4, ¿no es cierto? ¿Lo hice bien? ¿Sí, verdad? Esto va a 0, de forma que L es o 2, esto es un candidato, o L es igual que 4. Entonces, si existe, vea que no hemos demostrado que existe, si el límite existe, es este o es este. ¿Cómo podemos determinar cuál de los dos es? ¿Cuál creen ustedes que es? Dice que L igual a 4. ¿Ok? Entonces, la conjetura es que L es igual que 4. Entonces, empezamos en 6, 5 punto algo, dijimos que era como 4.9, y pareciera que va bajando, pero se va estancando como en 4. ¿Vale? Entonces, esto es una buena suposición. No sabemos si es cierto o no. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sospechamos que es decreciente. Entonces, si queremos probar que es convergente, para poder aplicar el teorema de convergencia monótona, el teorema de convergencia monótona dice que si la sucesión Y es decreciente, que es lo que sospechamos a partir de estos datos, y es acotada por debajo, voy a ponerlo así, junto, ¿verdad? Más. Si es decreciente, pero tiene un piso, entonces es convergente. ¿Okay? Entonces, para poder aplicar este teorema, tenemos que verificar que se cumplan las dos condiciones del teorema de convergencia monótona. La primera, que sea decreciente, y después que sea acotada. Entonces, veamos a ver si logramos demostrar esas dos cosas. Entonces, veamos. Verifiquemos. Que ocurren las dos cosas necesarias. La primera es que es decreciente, quiere decir que el término que se ubica en la posición n más 1, siguiente, es más pequeño que el término que se ubica en la posición n. Y lo otro es que todos los elementos de la sucesión son más grandes que alguien, ¿verdad? Entonces,
Aquí está, hay un piso. Todos los términos están por arriba de ese piso. Entonces hay que mostrar que y sub n es más grande que alguien. ¿Verdad? Podría ser más grande que menos negativo 100. Bueno, eso es cierto. ¿Cuál sería un buen candidato? ¿Cuál sería un buen candidato? ¿Qué dice aquí? N igual 4 igual 4. ¿Quién sería un buen candidato al piso de esta? O sea, ¿qué podemos poner aquí en esa desigualdad? Sí, profe, el 4 porque vemos que siempre se aproxima, pero nunca, bueno, por lo menos no se ha sobrepasado. Entonces puede ser con 4. Yo podría poner aquí, bueno, lo voy a hacer así, 4, 4. Si yo sospecho que el límite es 4, entonces eso quiere decir que nunca baja después de 4. Entonces, si yo tengo la sospecha de que esta es la respuesta correcta, la voy a poner como el piso de la sucesión. Yo podría poner cosas más pequeñas. Yo podría poner aquí más grande que menos 100. ¿Verdad? Si es más grande que 4, ciertamente es más grande que menos. Eso es cierto, ¿verdad? Sin embargo, ya tenemos un buen candidato. Y el candidato es exactamente el límite. Entonces, vamos a probar, vamos a utilizar esa hipótesis. Que, bueno, vamos a mostrar esta condición. Ok, entonces, igual que hicimos la clase anterior, veamos si esto si esto que quiero demostrar es verdadero. Entonces, veamos a ver si podemos demostrar esto. Entonces, la primera, quiero probar que y en la posición n más 1 es más pequeño que el anterior. Vea que esto es una pregunta. Yo quiero demostrar si esto es cierto o no, porque al principio, a priori, yo no lo sé. Entonces, es una pregunta. Entonces, veamos que esto es equivalente, por definición de la sucesión, a que la raíz cuadrada de 6yn menos 8, que es el término en esta posición, sea más pequeño que el término anterior. Entonces, esta desigualdad, sea cierta o sea mentira, es equivalente a si esta es cierta o esta es mentira. ¿Verdad? Si esto es verdad o esto es falso. Ahora, para determinar si esta desigualdad es verdadera o esta es falsa, pues trabajar con raíces cuadradas no es lo más sencillo del mundo, y por lo tanto, como hicimos anteriormente, es más fácil si eliminamos la raíz cuadrada. Entonces, esto implica, si esto es cierto, es porque 6y sub n menos 8 es más pequeño que el cuadrado de y sub n. Aquí estoy metiendo un gol que tal vez ustedes no lo vean. Si yo le hago al cuadrado y la desigualdad se mantiene, básicamente estoy suponiendo que ambos lados de la desigualdad son mayores que 1. Pero no importa, vamos a asumir que yo puedo mantener la desigualdad y vamos a ver a qué llegamos. Ok, y por lo tanto, esto es equivalente a, voy a pasar todo esto a restar, entonces me quedaría que la sucesión el término y sub n al cuadrado menos 6 veces y sub n más 8 sea un término positivo, más 8, sea un término positivo. Entonces, si yo todos estos siguen siendo signos de preguntas, ¿verdad? Yo no sé. Yo quiero probar que es decreciente. Esto es decreciente si solamente se cumple esto. Y llegamos a la conclusión de que si esto se cumple, entonces se cumple esta condición. Entonces, analicemos esta desigualdad. Entonces, vea que, al igual que hicimos la clase anterior, es útil analizar la gráfica de la parábola x cuadrado menos 6y más 6x más 8. ¿Dónde es que esta parábola es positiva? Bueno, yo conozco la gráfica de esa parábola, se interseca, ya lo hicimos. Esta gráfica interseca al eje x, es igual que 0, ¿qué era? 2 y 4, ¿verdad?
1, 2, 3, 4. Entonces, esta gráfica, esta función pasa por 0 en x igual 2 y pasa por 0 en x igual 4. Es decir, que la gráfica de esa parábola es de esa forma. Entonces, ¿dónde es esta parábola positiva? Es positiva para x mayor o igual que 4 y para x menor o igual que 2. Es decir, que esto implica, bueno, esto es cierto, si solamente si y sub n es más pequeña que 2, ¿verdad? O, este es un o, yn es más grande que 4. Entonces, si ocurre cualquiera de estas dos, viendo la gráfica de la parábola, vemos que los términos, ¿verdad? que serían puntos en esta gráfica, serían valores positivos. Entonces, para probar que la sucesión es decreciente, basta con verificar que se cumple esto o esto. Y vean la buena suerte. Esto es otra cosa que yo quiero saber que es verdadero. Entonces, si yo logro verificar la condición número 2, automáticamente se cumple esto. Y por lo tanto, se cumple la condición número 1. Entonces, es suficiente demostrar que la sucesión es acotada por abajo por 4. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, Yo tengo una, sí, tengo una pregunta. bien. Si hubiésemos dicho que yn es mayor que 2, ya ahí lo de abajo se contradice, ¿no? O sea, si en vez de pensar que 4 era el acotado por abajo, era 2, ya lo último, digamos, que hemos hecho se contradice cuando ahí dice yn es menor que 2. Pero no se contradice porque recuerden que esto es una pregunta. Yo no estoy afirmando que esta desigualdad es verdadera. Yo estoy diciendo, bueno, para que esta sea verdadera, esta tiene que ser verdadera, entonces esta afirmación tiene que ser verdadera. Y vea que es un o. Entonces, o ocurre esto o ocurre aquello. Para que ocurra alguna de las dos, no es suficiente que ocurran ambas. Es un o, no un y. Entonces, para que esta afirmación sea verdadera, es suficiente con que una de las dos sea verdadera, no ambas. Okay. Inclusive, vea que no puede ser ambas, ¿verdad? Es contradictorio, correcto, como usted lo dice, ¿verdad? Entonces, es una o la otra. No me voy a detener y perder tiempo probando esto si yo además sospecho que esto es falso. Nosotros ya tenemos una buena impresión de qué es lo que es verdadero. Entonces, 1, 2, 3, 4. Nosotros tenemos la sospecha de que la sucesión empieza en 6, 5.2, 4.9, no sé qué. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo probando que los puntos están aquí abajo si lo que yo sospecho es que los puntos están aquí arriba? Por encima de y igual a 4. Entonces, es uno o lo otro. Y hay una que ni siquiera voy a tomar el tiempo en considerarlo, porque yo ya creo que eso es falso. En efecto es falso, ¿verdad? No puedo probar ambas, porque estas afirmaciones son mutuamente excluyentes. O está aquí o está aquí. No puede estar en ambas partes, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Con las boquitas, digamos, ¿cómo hizo usted para saber cuál está viendo para cuál lado? ¿Cómo? No entendí. O sea, digamos, en yn es menor que 2 o yn es mayor que 4. ¿verdad? Yo conocía los puntos de intersección, es 2 y 4. Y lo que yo estoy tratando de entender es cuando esta expresión es positiva, cuando es más grande que 0. Y si me fijo en la gráfica, es más grande que 0 si x es más grande que 4, o sea, todos estos valores, o x es más pequeño que 2, todo esto de acá. Entonces, x digamos, es más pequeño que 2. Otra forma de saber que es cóncava hacia arriba sería como con solo ver que A es positivo. Bueno, que es cóncavo, pues, sí, correcto. La gráfica, el coeficiente principal es 1. Entonces es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Sí, ok. Perfecto, gracias. Profe, yo Sí. te pregunté. Dígame. Ahí cuando estaba elaborando la ecuación que asumió
que la raíz, lo de adentro de la raíz era positivo. No, bueno, yo no tanto asumí que la raíz era positiva, que lo que está adentro es positivo. Eso sería bueno tal vez demostrarlo, sino a la hora de definirlo, yo empecé definiendo la asociación como la raíz de, etcétera. Entonces sería bueno saber que lo que está adentro siempre es positivo. Eso no lo hicimos, pero lo estamos asumiendo, ¿verdad? Se podría demostrar, ¿verdad? Se podría demostrar, no hay ningún problema. Que era positivo, digamos. Lo No que se sabía. lo que yo asumí es que ambos lados de la desigualdad son números mayores que 1. Ajá. Porque yo le doy al cuadrado. Si yo le doy al cuadrado números que son más pequeños que 1, entonces la desigualdad se invierte. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, 1/2 es más pequeño que 1, ¿no es cierto? Que no. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que yo quiero decir? No. Disculpe, más bien ahí fue un lapsus mío. Lo único que yo ocupo acá es lo que usted dijo. Es suponer que son positivos, nada más. Sí, más bien eso fue un lapsus mental mío, ¿verdad? Con saber que son positivos, en particular, con saber que la solución estaba bien definida, no hay ningún problema. Listo, gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. Y digamos, esa segunda gráfica que usted hizo, la cuadrática, Esa. no, es así. Ajá. ¿Eso tiene algún nombre? O digamos, o sea, cuando uno grafica esa, para... Eso, una parábola. Sí, pero digamos, o sea, esa gráfica que uno hace, el proceso tiene un nombre. El crear esta gráfica para verificar esto. O sea, no entendí muy bien la pregunta. Digamos, uno grafica Sí. esto aquí, esta parábola, Ajá. en base a la desigualdad que uno está planteando en el otro lado. Sí, acá. Esta gráfica, que es cuadrática, tiene un nombre o digamos, Sí, parábola. simplemente es una gráfica que uno tiene que hacer durante el proceso para ver dónde está acotada. Bueno, o sea, no sé si esa es la pregunta. La gráfica, en general, de una función cuadrática se llama una parábola. Ah, ok, sí, veamos. Yo pensaba, digamos, del nombre específico que tiene cuando uno está haciendo este proceso de comprobación. O, digamos, al querer comprobar que está acotada. Yo lo grafiqué porque me resulta más sencillo observar directamente dónde una función que yo ya sé dibujar es positiva y dónde no. Yo, por ejemplo, podría hacer una tabla de valores, ¿verdad? Yo podría decir, ¿cuándo es que esto es positivo? Y entonces una forma, tal vez sencilla, en general, ¿verdad? Porque en general yo tal vez no conozca la gráfica. Y sería escribir esto como el lado izquierdo se factoriza, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Esto es y menos 2 por y menos 4. Y yo quiero que esto sea positivo. Entonces, para que un producto de dos cosas sea positiva, o ambas son negativas, o ambas son positivas. Pero menos por menos es más, y más por más es más. Entonces, para que eso ocurra, tiene que darse o que este sea negativo, o este sea negativo. Entonces, tal vez voy a hacer una... Bueno, uno podría hacer una tabla de signos, ¿verdad? Entonces, se fija en 2 y en 4 y pone los factores. Sería x menos 2, x menos 4. Entonces, en x igual a 2, esto es 0. Y en x igual a 4, esto es 0. Aquí me da espacio para los valores más pequeños, ¿verdad? Entonces, x menos 2 y x menos 4. Entonces, si x es más pequeño que 2, o sea, la resta x menos 2 es negativa. Si en 2 es 0, aquí es positiva y aquí es positivo. Si x es más grande que 4, aquí es positiva, aquí es positiva. Aquí es negativa, aquí es negativa. Entonces, vean que para que el producto sea positivo, tiene que ocurrir que ambos sean negativos o que ambos sean positivos. O sea, x es más pequeño que 2, que sería esa parte, o x es más grande que 4, que sería esta otra. Ok, ya muchas gracias. Eso de la caja está perfecto. Okay. Sí, en la práctica, ¿verdad? Yo podría hacer una tabla de valores. En este caso particular, yo conozco la gráfica y en particular yo sé dónde es que es negativa y dónde es positiva, porque yo sé dónde es 0. Y para
digamos, para cambiar de positivo a negativo, como es una función continua, pues pasa por cero. Entonces, es suficiente conocer los valores donde es cero para rellenar apropiadamente el resto de la gráfica. Ok. Entonces, bueno, tal vez resumiendo, porque he hecho muchas cosas, para probar lo que yo quisiera que es verdadero, es suficiente saber, ya lo borré, que los valores de la sucesión están todos por arriba de 4. Y eso es algo que inclusive me sirve en el siguiente paso. Entonces, para demostrar 1, es suficiente demostrar 2. Entonces, si yo demuestro 2, ya sé que la 1 también es verdadera. Profe, perdón, una consulta. Sí. Bueno, ya lo borró, pero en el segundo enunciado no era bicondicional. Sí, ¿Por qué era? Sí era. Sí era. Sí era, ¿verdad? Ya me corregí. Yo en algún momento dije que para que la desigualdad se mantuviese, era necesario que ambos lados fueran mayores que 1, pero eso no es cierto. Es suficiente con que sean positivos. Y por lo tanto, es suficiente con que la sucesión esté bien definida. Entonces, sí es un bicondicional. Ah, ok. Entonces, para entender, si uno hace como otra asunción dentro de la prueba, por decirlo así, uno no puede tomarlo como bicondicional, sino como una... No se puede hacer bicondicional. O sea, en este caso, lo que yo hice para pasar de esta inecuación, de esta desigualdad a la siguiente, fue elevar al cuadrado. Entonces, siempre y cuando yo sepa que puedo mantener la desigualdad, si me puede volver, no hay ningún problema. Ok, listo, gracias, profe. Ok. Entonces, basta probar, porque ya nos dimos cuenta que basta probar, es verdad. Entonces, basta probar que X, no es Y, basta probar que Y sub n es más grande que 4 para todo n. Para todo número natural, los elementos de la sucesión están por arriba de 4. Y bueno, para probar eso, estamos en el terreno apropiado para usar inducción matemática. Esta es una propiedad que debería cumplir el 1, el 2, el 3. Entonces, usamos inducción matemática. Por cierto, la desigualdad anterior, y sub n más 1 menos y sub n, también es una desigualdad, una propiedad que debe ser cierta para cualquier n. Entonces, yo podría intentar demostrarlo por inducción, no hay ningún problema. Usualmente va a haber más de una forma de matar al gigante. Entonces, lo que acabamos de probar anteriormente se pudo haber demostrado por inducción. Sin embargo, en este caso resulta que las dos cosas son la misma. Entonces, ¿para qué va a probar dos cosas y con una basta? Entonces, usamos inducción. Entonces, el caso n igual a 1, el caso base, es completamente trivial porque el primer elemento de la sucesión era 6. Y 6, en efecto, es más grande que 4. Entonces, esta desigualdad, cuando n es 1, es verdadera. Muy bien. Entonces, asuma, eso sería la hipótesis inductiva, que y sub n es más grande que 4 para algún n. Hay que probar, eso sería el paso inductivo, hay que probar que el siguiente término de la sucesión, si yo sé que un término cualquiera es más grande que 4, es más grande que 4, hay que probar que el que le sigue también es más grande que 4. Entonces, esto es lo que hay que demostrar. Este es nuestro objetivo. ¿Cómo podemos? Sabemos, Asíntota. ¿ah? Para demostrar que es asíntota al 4. No entendí. No, perdón, sigue. Ok. No, hay que probar esto. Y recordemos que nosotros sabemos cómo se define este elemento en términos del anterior. Y el anterior sabemos cuán grande es. Entonces, esto es equivalente
Esto es equivalente a que, ¿cómo era? Que la raíz cuadrada de 6y sub n menos 8, perdón, sea un número que es más grande que 4, ¿no es cierto? Y esto es equivalente, vamos a ir para arriba, para el espacio, esto es equivalente a, si yo elevo el cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz cuadrada, es equivalente a decir que 6 veces y sub n menos 8 sea más grande que 4, que 16. 4 al cuadrado es 16. Y esto es equivalente a decir que 6y sub n es más grande que 16 más 8, que es 24. Y esto es equivalente a decir que y sub n es más grande que 24 entre 6, que es 4. Y note que esta que está aquí, yo sí sé que es verdadera. Yo sí sé que es verdadera por hipótesis inductiva, por hipótesis de inducción. Entonces, si esta es verdadera, esta también, esta también, esta también, y esta, que es la que me interesaba, también. Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Mostramos, utilizando el principio de inducción matemática, que esta desigualdad es verdadera para todo n. Y esta desigualdad implica que la sucesión es decreciente. Entonces, es decreciente y acotada por debajo, es decreciente y tiene piso. Por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona, es convergente. Es convergente y por lo tanto su límite existe. Y ya habíamos restringido las posibilidades para el límite. Era o 2 o 4. Entonces, el límite sí existe, y ya sabemos que sí existe, es uno de estos dos. Pero pero la función siempre está por arriba de 4. Y 2 no está por arriba de 4. Entonces jamás se puede aproximar a 2 si va a estar por encima de 4. Entonces, de las posibilidades, la única solución posible es n igual 4. ¿Ok? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Profe, bueno, con esto no, pero no, usted dijo que iba a hacer una de la tarea, no podría ser la que es la de raíz. ¿Esa es la tarea? Raíz. ¿Ah? ¿Esa es la tarea? No. No, ese es un ejercicio que usted dejó en la clase pasada. Ah, ok, yo pensé que estaba en la tarea. Bueno, entonces no les doy la respuesta. Les voy a dar esa pista, no lo voy a hacer todo, porque las herramientas son exactamente las mismas. ¿Cuál es la raíz cuadrada? ¿La raíz cúbica? Sí, la raíz cúbica. Ok, entonces la sucesión que yo les pregunté que estudiaran es la siguiente. La raíz cúbica de 3 en la primera posición. O sea, el primer elemento es raíz cúbica de 3. El siguiente elemento de la sucesión es raíz cúbica de 3 veces la raíz cúbica de 3. El siguiente es la raíz cúbica de 3 veces la raíz cúbica de 3 veces la raíz cúbica de 3, y así continúo escribiendo esa sucesión. Entonces, noten que esta sucesión, voy a llamarla A, es esta sucesión, satisface lo siguiente. El primer elemento de la sucesión, eso es fácil, es este, ¿no? Es raíz cúbica de 3. El siguiente término de la sucesión, ¿cómo se consigue? Es la raíz cúbica de 3, no, la dije mal, la raíz cúbica de 3 multiplicado por este. Voy a dar otro color. Este elemento que está acá es este que está acá, ¿no es cierto? Y ahora, no traje mi lápiz de color, vamos a ver si tengo algún otro. No, creo que no. Y ahora note que este que está aquí, voy a hacer diferente. Este que está acá es este que está acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si yo quiero calcular el siguiente, que es, ¿verdad? En la posición número 4, va a ser la raíz por el n anterior.
de 3 veces multiplicado por todo esto. De forma que la sucesión realmente la puedo definir de manera recursiva mediante la siguiente regla. El primero es quién es, y a partir del segundo, lo que hago es que calculo la raíz cúbica de 3 veces el anterior. Y ya esto que está acá es básicamente el mismo ejercicio anterior. Tengo una sucesión definida por recurrencia. Entonces, para demostrar que es convergente, es suficiente saber que o crece y tiene techo, o que baja y tiene piso. Y bueno, para que ustedes se den cuenta si crece o decrece, pues pueden hacer una gráfica, ¿verdad? Pueden empezar. Vean que la vez pasada nos dimos cuenta cuál de las dos era la apropiada con 3 puntos. Entonces, el primer valor es 3, la raíz cúbica de 3, eso es como, bueno, no sé, si lo meten en la calculadora, es como 1 punto algo. El segundo término es la raíz cúbica de 3, bueno, no sé, ustedes lo hacen y se dan cuenta si va para arriba o si va para abajo. Es una o la otra. Y ya con eso, no es suficiente, pero eso les da una idea de lo que ustedes van a querer demostrar, ¿verdad? Entonces, con 2 puntos, este y este, ustedes ya dicen, me parece que va para arriba. O, si el segundo punto está más abajo, me parece que va para abajo. Y después, bueno, ¿quién es la cota? ¿Verdad? ¿Tiene piso? ¿Tiene techo? También se puede averiguar de la misma manera. Entonces, ya con esto creo que es suficiente para que ustedes repitan los pasos que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Estamos bien? Y el otro ejercicio que era con una fracción es también muy parecido, ¿verdad? Para hacer, ok, yo les estoy diciendo, verifiquen si es creciente o decreciente. Entonces, ustedes ya tienen la sospecha de que es una o la otra. Entonces, determinar cuál de las dos es muy fácil. Simplemente grafique 2 puntos. Si el segundo está más arriba, va para arriba. Si el segundo está más abajo, va para abajo. Entonces, por ahí van bien. Y tener una buena noción de quién es el piso, quién es el techo, pues debería ser el límite. Entonces, asuman que el límite existe y manipulen la recurrencia para obtener una recurrencia, una fórmula que cumple el límite, el L. Profe, Sí. usted no podría hacer otro ejercicio, pero así completo, o sea, no tiene que ser del quiz, ahí se lo inventa, es solo como para ver el procedimiento y ya tenerlo más claro. ¿Qué tal si, qué les parece Yo, con mucho gusto, resuelvo uno en la compu, lo escribo bonito y lo pongo en la página porque si no, no va a dar tiempo de empezar la materia de hoy. Entonces, yo con mucho gusto, ahora, después, más tarde, voy a hacer un par o 2 de ejercicios resueltos, lo subo a la página, entonces ya ustedes con más calma también lo pueden estudiar. Sí, está bien, profe, era así como para memorizar más los pasos que hay que hacer y acostumbrar la mano. Gracias. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya son las 11:50. Vamos a ver si nos da tiempo de ver lo que queríamos ver hoy, que además es una materia muy bonita. Bueno, por ahí ya tengo esto. Vamos a ver cómo se pone en grande. Slideshow. Ok, entonces hoy vamos a hablar de series numéricas. Y la idea detrás de este tema es algo que ya hemos hablado, porque este paso solo, que es, si usted tiene una sucesión, en este caso la sucesión que llamo A sub n, uno podría intentar sumar todos los términos de la sucesión, y eso le va a dar una lista. Entonces, si sumo el primero, pues sería solamente A sub 1, si sumo 2, A sub 1 más A sub 2, etc. Y para cualquier paso, para cualquier n, finito, yo puedo sumar todos los elementos de esa sucesión hasta ese punto. Lo que queremos analizar es la pregunta que si yo puedo continuar sumando y sumando y sumando. En particular, queremos contestar si tiene sentido el concepto de una suma infinita.
Entonces, ¿cuándo tiene sentido sumar todos los elementos de esa sucesión? Pues sería 1 más 2, a sub 1 más a sub 2, más a sub 3, hasta infinito. Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, vamos a empezar con varios ejemplos, a ver, a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido. Entonces, vamos a empezar analizando la sucesión, que yo llamé A, en este caso, cuyos términos son los cocientes, o son fracciones, cuyo denominador tiene una potencia de 2. Entonces, 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo, etc. Entonces, veamos qué pasa cuando yo sumo hasta la posición que se ubica en la posición n. Entonces, en la posición número 1 se ubica el 1, en la posición número 2, 1 medio, 1 cuarto, etc. Y yo quiero ver qué pasa si yo sumo hasta la posición número n, que en este caso se ubica el término 1 entre 2 a la n más 1, en este caso 2n menos 1. Ok, entonces a esta suma la voy a llamar parcial, en el sentido de que no estoy sumando todos los elementos de la sucesión, sino que estoy cortando en la posición número n. Entonces, la suma parcial, que eso yo siempre lo puedo hacer a mano, ¿verdad? Sumo el primero más el segundo más el tercero hasta llegar a la posición número n. Si yo sumo, y a esa suma la voy a llamar S sub n por suma y porque sumé hasta la posición número n de esta sucesión. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Tengo esta suma de acá, y uno puede notar, eso es un truco, pero bueno, les estoy diciendo, si usted multiplica la igualdad anterior por un medio, entonces el primero se convierte en un medio, el segundo se convierte en un cuarto, el tercero se convierte en el que sigue. Y note que todos los términos se convierten en uno que aparecía anteriormente, excepto el último que no aparecía antes. Entonces, obtenemos algo así. Esto que está en azul, voy a empezar a borrar un poco. Esto que está en azul es exactamente esta parte de la suma parcial que yo había hecho antes. Entonces, toda esta suma que está en azul, yo la puedo escribir como la suma menos 1. Le quito el término que hace falta. Y bueno, y este término que está en negro, pues está a ambos lados de la igualdad. Y eso quiere decir que yo obtengo que la mitad de esa suma es lo mismo que la suma menos 1 más esta potencia de 2. Entonces obtengo una igualdad de donde yo puedo despejar quién es la suma S sub n. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, pasan esto a restar, pasan esto al otro lado, obtienen una igualdad que les permite calcular cuál es una fórmula para calcular esta suma de arriba. En particular, note que la suma parcial, hasta el término enésimo, es 1 menos una fracción cuyo denominador es una potencia de 2. Entonces, si yo sumo hasta infinito, aquí lo estoy tal vez escribiendo un poco informalmente, si yo considero la suma hasta infinito, y bueno, por eso quiero decir esto, ¿verdad? Es el límite de qué pasa si yo paro cada vez más lejos. Entonces, hago la suma para 1, para 2, para 3, etc. Y considero la suma sin detenerme, ¿verdad? Entonces aquí pongo puntos suspensivos, indicando que continúo indefinidamente añadiendo más y más términos. Entonces, yo ya conozco una fórmula para esa suma parcial. Esa suma parcial se puede calcular fácilmente de esta manera, según lo que hicimos acá. Y ahora note que entonces el límite de esta suma parcial es 1, pues cuando yo considero una fracción con denominador una potencia de 2, el denominador se hace cada vez más grande, mientras que el numerador es constante, y por lo tanto esta parte va para 0, y por lo tanto el límite es 1 menos 0, es decir, es 1. Eso quiere decir que tiene sentido sumar todos los elementos de esta sucesión, y esas sumas se aproximan, el límite se aproxima al valor 1. Entonces, para este ejemplo en particular, esa suma se puede calcular.
Cada vez que yo añado más términos a esta suma, obtengo cada vez números que son más cercanos a 1. Profe, ¿usted cómo es que obtuvo la parte azul? La parte azul es simplemente, vea que la parte azul es 1/2 más 1/4 más, es esto, ¿no? Lo que está en azul es lo que acaba de decir yo en rojo. Y entonces lo que hice fue despejar. A toda la suma le falta el 1. Entonces este 1 lo pasé a restar y me quedaría toda la suma quitándole 1. ¿Está bien? Ok. Sí. O hágalo al revés. Este 1 que está en azul, páselo para acá a sumar y le quedaría exactamente la fórmula que está aquí arriba. Sí, cualquiera de las dos, ¿verdad? Sustituya quién es S sub n. S sub n es toda esta suma, incluyendo el 1. Entonces, si a esta suma le quito el 1, queda esto, nada más. ¿Está bien? Roy, ¿por qué es que dice que lo multiplica por 1/2? Y entonces queda... Bueno, ¿por qué lo multiplico por 1/2? Ajá. Bueno, ya aquí. eso es parte de la, digamos, la propiedad. Del truco, ¿verdad? Si usted multiplica esto por 1/2, entonces obtiene algo muy parecido a lo que tenía antes. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es menos 1, que no lo tiene acá. Bueno, y el último término, ¿verdad? Entonces, multiplicar por 1/2 me permite encontrar una expresión muy similar a la que tenía antes. Y de aquí, entonces, yo puedo despejar cuánto es. Claro. Vale. Okay. Y es solamente para esta serie, profe. Bueno, ya esta serie es un ejemplo bastante particular de lo que se llama una serie geométrica, y ya más adelante vamos a ver el truco para calcular el límite de una serie más general que esta. No sé, ¿tengo alguna otra pregunta? Entonces, en este caso, esta sucesión de potencias, el recíproco de potencias de 2, las podemos sumar todas, todos los elementos. Tiene sentido realizar esa suma infinita. En este caso, el límite es 1. Profe, entonces, digamos, para todos los valores de la serie Sn entre 2, todos van a tener, digamos, por 1/2, por así decirlo. Digamos, todos los resultados de Sn, cuando expresemos Sn como Sn entre 2, van a estar siendo multiplicados por 1/2. ¿Sí? Sí, digamos, y si eso es lo que es ahorita el área azul, ¿cómo con lo anterior llega a sustituirse? Sí, correcto. Vea que del lado izquierdo aparece una fórmula para Sn y del lado derecho aparece otra. Entonces, si usted las iguala y despeja, entonces encuentra el valor de esa suma. No, de aquí a aquí lo que hice fue despejar. Sí, pero digamos, no, yo hablo entre Sn, o sea, antes, es cuando Sn es simplemente Sn, y ya luego, cuando uno tiene Sn entre 2, como lo que obtuvimos antes con Sn, solo llega a sustituir en Sn entre 2. Vamos a ver, yo agarré, es que no le entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a tratar de volverlo a explicar. Yo agarré esa fórmula, yo definí S sub n como esto. Ahora lo que hago es que divido a ambos lados. Entonces, dividir por 2, al lado izquierdo me quedaría la mitad de Sn, multiplicado, bueno, del lado derecho también divido cada uno de los términos entre 2. Entonces, aquí me quedaría 1/2, aquí me quedaría 1/2 entre 2, es 1/4, 1/4 entre 2 es 1/8, y todos los términos que aparecen van a estar ahora divididos entre 2. Entonces, cuando yo divido entre 2, aparece lo que está aquí arriba, 1/2, 1/4. Vea que el último término que aparece es uno que no estaba aquí arriba, que es 1 a la 2, 1 entre 2 a la n. Y por lo tanto, entonces, lo que me doy cuenta es que la nueva expresión que tengo es casi la que tenía al puro principio. La única diferencia es que el 1 no aparece, ¿verdad? Yo dividí todo por 2, entonces el 1 no aparece. Entonces, si lo quito, yo obtengo esta igualdad. Entonces, solo es para deshacernos de ese, digamos, menos que tenemos en la última expresión, por así decirlo, para que nos quede más solita la n. Para despejar la s, sí, la s. Ok, muchas gracias. Bueno.
Vamos a ver otros ejemplos. Entonces, este es un ejemplo, repito, en donde tiene sentido sumar todos los términos de la sucesión A. ¿Vale? Entonces, tiene sentido, a eso yo lo estoy escribiendo para comodidad, como la suma infinita, que no es otra cosa que el límite de las sumas hasta la posición n. Entonces, ese es un ejemplo de una suma, de una suma infinita que tiene sentido llevar a cabo. Veamos Si después. ¿Ah? no hubiera límite, entonces no tiene sentido sumarlo todo, ¿verdad? Sí, exacto. El siguiente ejemplo es uno de esos. El siguiente ejemplo, vamos a ver que los términos de la sucesión que llamé B, que sería 1 entre n, entonces sería 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3. Si yo los intento sumar todos, pues vamos a ver que en este caso no tiene sentido. Entonces, voy a hacer lo mismo que en el caso anterior, voy a considerar la suma parcial de la suma de los términos de la sucesión B. Entonces, sería la suma desde 1, 1 medio, 1 tercio, hasta 1 entre n. Y notemos que, bueno, tal vez una observación, no es sencillo hallar una fórmula exacta. En el ejemplo anterior, yo encontré una fórmula exacta para la suma parcial, y a partir de eso entonces me fue muy sencillo calcular cuál es su límite. Para este ejemplo que vamos a analizar, encontrar una fórmula exacta para yo poder reemplazar el lado derecho, ¿verdad? Y poder manipular el límite no es tarea sencilla. Entonces, lo que sí es sencillo es aproximar su tamaño, ver cuán grande es ese número. Y para eso vamos a usar un truco bastante bonito, bastante interesante, que es observar la gráfica de la función 1 entre x. Entonces, si ustedes calculan el área que se ubica en estos cuadrados amarillos, entonces, por ejemplo, este es un cuadrado de altura 1, porque sería la imagen de x igual a 1, y base 1. Entonces, entre 1 y 2, voy a tal vez, disculpen, tengo mucho ruido. ¿Cómo hago para callarlos? Participantes, tal vez. Voy a callarlos. Disculpen que los calle. Listo. Ok. Ay, algo hice. Bien. Entonces, observen la gráfica 1 entre x, que son los 1 entre x, si yo lo evalúo, 1 entre x en n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, pues obtengo los términos de la sucesión que estoy estudiando. Ahora, el área de estos rectángulos amarillos es muy fácil de calcular. Entonces, el área del primer rectángulo es 1. El área del segundo rectángulo es 1 medio. El área del tercer rectángulo es 1 tercio, y así sucesivamente. Si yo considero la suma de todas las áreas amarillas hasta la posición n, obtengo la suma que estoy analizando, la suma parcial que estoy analizando. Ahora, nota algo muy interesante. Esa área de esos rectángulos amarillos es más grande que el área por debajo de la función 1 entre x. Y si ustedes recuerdan de cálculo 1, el área bajo una curva se calcula como la integral de la función que la define, que la delimita. Entonces, es fácil ver, viendo que todos los rectángulos amarillos es más grande que el área que yo pinté en rojo, que esto es más grande que esta integral. La integral es el área bajo la curva. Y esa integral yo la puedo calcular. La integral de 1 entre x es logaritmo natural de n más 1. Entonces utilizo el teorema fundamental del cálculo para calcular esta integral. Y eso me dice que la suma parcial que estoy intentando calcular es más grande que el logaritmo de n. Bueno, el logaritmo de n más 1. Y logaritmo de n más 1 es una función que va para infinito. Entonces tengo un número que siempre es más grande que otro que va para infinito. Entonces, si yo empiezo a sumar 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto, ¿verdad? Eventualmente voy a obtener un número, le voy a sobrepasar
a cualquier número, ¿verdad? Estas sumas no tienen techo, no tienen techo. Yo siempre puedo sumar suficientes recíprocos de números para hacer más grande que cualquier número que yo quiera. Entonces, en este caso, la suma infinita es más grande que el límite de la función logaritmo, que es más infinito. Entonces, este es un ejemplo de una función, de una sucesión que no tiene sentido sumar los valores de la sucesión, pues la suma se convierte en un número muy, muy grande, tan grande como yo quiera. Entonces, en este caso, la suma diverge a más infinito. ¿Ok? Entonces, en general, vamos simplemente a definir los conceptos que acabamos de ver en dos ejemplos. Si yo tengo una sucesión de números, X, entonces puedo considerar las sumas parciales. Las sumas parciales es sumar los primeros n elementos de esa sucesión. Al límite, en caso de que el límite exista de las sumas parciales, se le llama una serie. Entonces, una serie no es otra cosa que una suma infinita de términos, que lo podemos denotar de esta manera, utilizando la noción de sumatoria. Si la sucesión S es convergente, entonces al límite, que es el límite de las sumas parciales, se le llama la suma de la serie. Y si no existe, ¿verdad? Si la suma, como en el ejemplo anterior, no existe, simplemente decimos que la serie es divergente. ¿Okay? Bueno, aquí lo puse, ¿verdad? Si la sucesión diverge, entonces decimos que la suma infinita es una suma divergente, o simplemente decimos que no existe. Ok, entonces el ejemplo que vimos al puro principio, la suma de los recíprocos de potencias de 2 es una serie que converge y su suma, su valor de convergencia es 1. Y vimos el otro ejemplo, la serie de los recíprocos de los números naturales es una suma que es divergente, pues su límite no existe, ¿verdad? Vimos que el límite era más infinito. A esta serie se le llama la serie armónica. Entonces, la serie armónica, que es la suma de los recíprocos de los números naturales, es una serie una serie que no converge, que es divergente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿se le llama serie armónica a esa serie en particular o a todas las que divergen? No, a esta. Ah, ok, gracias. Ese es el nombre de esa. Ok, entonces veamos algunos otros ejemplos. Si yo tengo una sucesión cualquiera y los términos no son suficientemente pequeños, ¿qué quiero decir con eso? Ya lo voy a explicar. Si los términos no son suficientemente pequeños, entonces naturalmente la sucesión diverge. Entonces, si yo estoy intentando sumar números grandes, por decirlo de alguna forma, entonces es como sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues eso ciertamente va para infinito. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: si yo tengo una sucesión y todos los términos son más grandes que, digamos, 1 o un medio, bueno, si son más grandes que alguna constante, entonces, bueno, el primero es más grande que esa constante, el segundo es más grande que esa constante. Entonces, si todos los términos son relativamente grandes, ¿verdad? Son más grandes que una constante, entonces la suma de todos ellos va a ser más grande que n multiplicado por una constante. Y en particular, la suma infinita, que es el límite, de las sumas parciales, va a ser un número, bueno, va a ser alguien que es más grande que el límite de la función n. Bueno, la función n va para infinito y por lo tanto esto me dice que si todos los términos son grandes, en este sentido, de que son más grandes que alguna constante, entonces no tiene sentido ni siquiera intentar ver si si la serie converge. Entonces, si los términos no son pequeños, no son suficientemente pequeños, la serie siempre va a diverger. Y eso me permite entonces tener un criterio para la divergencia, que es el siguiente, se llama la condición necesaria. El criterio de la condición necesaria. Si yo tengo una sucesión cualquiera y el límite no es 0,
ya que cuando decir que sea lo suficientemente pequeño, dice Humberto que si tiene que ser menor que 1 para converger. No, la respuesta es que tiene que ser todavía más pequeño, ¿verdad? No es suficiente con que sea más pequeño que 1. Tiene que ser, el límite tiene que ser 0. Ya no puedo quitar esto de acá como no. El criterio de la condición necesaria dice que para que, bueno, aquí yo lo enuncié, para que diverja, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una sucesión cuyos términos no son suficientemente pequeños, entonces, la condición de ser suficientemente pequeño es que el límite sea igual que 0. Entonces, si eso no ocurre, entonces la sucesión diverge. Entonces, no es suficiente, como lo menciona Humberto, que los números que estoy sumando sean menores que 1, ¿verdad? Porque pueden ser menores que 1, pero ser grandes, ser más grandes que un medio, más grandes que un, ¿verdad? No, tienen que ser suficientemente pequeños en el sentido de que el límite tiene que ser 0. Aquí pongo la condición de que una forma en que el límite no sea 0 es que la sucesión diverja, ¿verdad? Entonces, pueden pensar en una sucesión oscilatoria. En ese caso, la serie no converge, es decir, diverge. Y aquí lo puse como la observación. Este criterio permite únicamente demostrar divergencia. Que el límite sea 0 no es una condición suficiente, ¿verdad? Si ustedes observan el ejemplo de la serie armónica diverge. Sin embargo, ¿verdad? Aunque el término que estoy sumando a cada sumo parcial es un término que va para 0. Entonces, esto es un criterio de una condición necesaria. Únicamente me permite demostrar divergencia. Si este límite no es 0, entonces yo concluyo que la serie no converge. ¿Verdad? No me puedo devolver. No puedo decir que si el límite es 0, entonces converge. Ok. Y aquí, bueno, aquí voy a pasar rápidamente sobre este ejemplo. Es una generalización del ejemplo que vimos con la serie de 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. Si yo agarro cualquier número real R, puedo considerar la sucesión formada por las potencias de R. Entonces, 1, R cuadrado, y puedo preguntarme qué pasa si yo sumo esas potencias. Entonces, si ustedes recuerdan, el truco era multiplicar por 1 medio. Bueno, en este caso, multiplicamos por R. Multiplicamos por el número R. Entonces, en este caso, si yo multiplico cada uno de los términos en la suma anterior por R, el primero me quedaría R. El segundo me quedaría R cuadrado. El último se convierte en R sub n. Entonces, noten que lo que está en azul es exactamente la fórmula anterior, excepto que no tiene al 1. Yo multipliqué todo por R, entonces el 1 no aparece. Entonces, si yo a la suma anterior le resto 1, queda exactamente lo que está acá en azul, más el término nuevo que no estaba antes. Entonces, si yo multiplico por R, obtengo algo muy similar al ejemplo inicial, de donde yo puedo despejar quién es S sub n. Aparece en la izquierda y aparece en la derecha. Entonces, si ustedes despejan, obtienen una fórmula para calcular las sumas parciales. Entonces, esta sucesión en particular, cuando yo calculo sus sumas parciales, obtengo una fórmula que yo puedo utilizar para calcular las sumas parciales. En particular, es fácil ver que entonces la suma infinita, la serie, ¿verdad? Que sería el límite de esas sumas parciales, va a ser esta fórmula, y entonces, vea que me quedaría el límite, aquí hubiera puesto mejor límite, bueno, es el límite de esta función, donde el único lugar donde aparece el n es en el numerador, perdón, en esta potencia de r a la n, y nosotros ya habíamos estudiado cuándo es que una potencia de una constante, ¿verdad? Este r es una constante, cuándo es que el límite de r a la n existe o no. Entonces, si el n es más pequeño en valor absoluto que 1, este límite es 0.
y por lo tanto me quedaría 1 en el numerador y 1 menos r en el denominador. Y para cualquier caso que no sea el anterior, la sucesión, este límite no existe, en cuyo caso decimos que la serie diverge. Entonces, a eso se le llama la serie geométrica de razón R. El ejemplo que vimos anteriormente era R igual a 1 medio. Entonces, R igual a 1 medio, me quedaba la fórmula 1 entre 1 menos 1 medio, es decir, 1 menos 1 medio, sería 1 medio, 2. ¿Eso quedaba? No me acuerdo. Bueno, no importa. Ustedes revisan el valor de convergencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es una serie que siempre podemos calcular, ya sea porque sabemos el valor de convergencia o porque sabemos cuándo es que diverge. Bueno, note que utilizando el criterio de la condición necesaria, sabíamos que si el límite no era 0, entonces iba a diverger. Y entonces vea que la condición de que el término general de la sucesión vaya para 0 era una condición que necesariamente iba a aparecer, ¿verdad? Entonces, únicamente obtenemos convergencia en los casos donde el criterio de la condición necesaria me iba a garantizar que no divergiera. ¿Ok? Este es otro ejemplo donde queremos analizar si tiene sentido hacer esa suma. Ok, entonces tenemos la serie de los recíprocos del producto de dos números consecutivos. Entonces, 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3 por 4. Entonces, queremos ver si tiene sentido sumar esta sucesión. ¿Okay? Entonces, analicemos las sumas parciales. Las sumas parciales, bueno, cada uno de los términos de cada uno de los sumandos de esta suma, de esta serie, es de la forma 1 entre el producto de dos números consecutivos. Y noten que usted la fracción del lado izquierdo, perdón, la puede descomponer como una resta de fracciones más sencillas. Yo puedo separar el denominador, que era un producto, en sus factores individuales. Entonces es un caso particular donde yo puedo escribir la fracción como una suma más simple. Usualmente eso se denomina fracciones simples. La técnica de separar una fracción cuyo denominador es un producto en fracciones más simples lleva ese nombre, ¿verdad? Ok, entonces en este caso puedo hacer esto. Y note que entonces cuando yo considero las sumas parciales y descompongo, reemplazo, ¿verdad? Cada uno de los productos, o digamos, 1 entre 1 medio, lo puedo escribir de acuerdo con la fórmula anterior, lo puedo escribir como la resta, en donde cada fracción tiene únicamente uno de los factores. El término 1 entre 2 tercios, 1 entre 2 por 3, lo puedo expresar de esta otra manera, y así sucesivamente cada uno de los términos que aparecen en la suma parcial se puede expresar como una resta de fracciones. Y ahora vean algo muy interesante. Cuando yo hago eso, el 1 medio, vamos a hacer otro color, este 1 medio que está restando se cancela con este 1 medio que está sumando. Este 1 tercio que está restando va a aparecer sumando en el siguiente. Este 1 sobre n que está sumando, va a estar restando en el anterior. Y lo único que sobrevive, después de hacer todas las cancelaciones, es el primer 1 y el último 1 entre n más 1. Uno está sumando y el otro está restando. Entonces, vea que en este caso, las sumas parciales también las puedo calcular directamente por una fórmula. Y en particular, puedo calcular el límite de las sumas parciales. Entonces, la serie, que sería
que sería la suma infinita, es el límite de las sumas parciales, pero yo conozco una fórmula para las sumas parciales, y cuando calculo este límite, esta parte va para 0, y por lo tanto el límite sería simplemente 1. Entonces, ese es un ejemplo bastante interesante donde yo puedo, de nuevo, obtener una fórmula exacta para las sumas parciales y por lo tanto calcular el límite de esa serie. Gracias a que ocurren. Profe, Sí. una pregunta, ¿cómo sabe que van separados por resta? Bueno, si quiere, haga el cálculo acá, ¿verdad? Si usted tiene una suma de fracciones, saque común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Es el producto de los denominadores de cada una. Y ahora multiplica en cruz. Entonces aquí me quedaría k más 1 menos k. Entonces cancelan las k's y me queda únicamente 1. Ah, ok, gracias. Profe, esta serie es convergente. Esa serie sería convergente y en ese caso vea que el valor de convergencia es 1. Esto converge y converge a 1. Ok. Ok, entonces vea que en este ejemplo obtuvimos una cancelación bastante interesante, ¿verdad? Cada término que aparecía se cancelaba en el siguiente. A eso se le llama una, bueno, en general, cuando ocurre esto, lo que tenemos se llama una serie telescópica. Una serie telescópica es una suma infinita, donde ocurre esa cancelación. Entonces, en este ejemplo, donde tengo cualquier sucesión, y lo que sumo son las restas de números consecutivos de la sucesión, siempre va a ocurrir esa cancelación. Aquí el A sub 2 cancela con el A sub 2, el A sub 3 cancela con el A sub 3 que sigue, y lo único que sobrevive es el primero y el último. Bueno, ¿quién es el último? El último es el límite de la sucesión A sub n. Entonces, una sucesión se llama telescópica si tiene esta forma, que es exactamente el ejemplo anterior. Se llama serie telescópica y es convergente solamente si la sucesión A es convergente, en cuyo caso, ¿verdad?, lo único que sobrevive es el primero, que sería A sub 1, menos el último. Entonces tal vez voy a volverme a la filmina anterior para que ustedes vean que lo que sobrevive en la suma parcial, después de la cancelación es el primero sumando y el último restando. Entonces, en general, se puede hacer exactamente el mismo análisis para cualquier sucesión que tenga esta forma, y lo único que va a sobrevivir es el primero y el último. Cuando se toma el límite, entonces le va a quedar el límite de la sucesión. Entonces, series telescópicas son muy útiles, siempre las podemos calcular cancelando términos consecutivos. Ok, ¿alguna pregunta? En el siguiente ejemplo, lo voy a dejar como lectura. Este es un ejemplo donde la serie, donde el término general que estoy sumando cada vez se puede descomponer de nuevo en sumas parciales, pero vea que la diferencia entre uno y el otro digamos, en los numeradores es 2. Entonces no puedo hacer el mismo truco que hice en el caso anterior, pero lo puedo forzar. Entonces en este caso lo que hice fue restar y sumar la misma cantidad de forma que sean términos consecutivos en una sucesión numérica. Entonces, bueno, ya les dije qué es lo que estoy haciendo, de donde yo puedo descomponer entonces la suma, la serie infinita, como la suma de dos series. Una con este término general y la otra con este otro término general. Recuerde que una serie es un límite, es el límite de sumas. Y entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Entonces yo lo que puedo hacer en este caso es descomponer la suma original, que tenía este término, como la suma de dos sumas. Sería dos series. Entonces, la primera, utilizando el criterio que acabamos de ver, es el primer término menos el límite del último, pero esto va para 0.
más el primero, que sería un cuarto, menos, y eso va para 0, entonces sería simplemente un cuarto más un tercio, que es 7 sobre 12. Ahí les pido a ustedes que completen los detalles y que verifiquen que en efecto esta serie es convergente y su valor de convergencia es 7 sobre 12. Ok. Una pregunta. Sí. En la anterior, Firmina, ajá, usted está haciendo una serie, o sea, de una serie está haciendo otra serie. Sí, tal vez aquí para completar, vea que lo que yo tengo sería algo así, ¿verdad? Sería la serie, la suma de este término, o sea que sería la suma de esta diferencia. Y lo que estoy diciendo es que esto es igual a la suma del primer término más la suma, o la serie, del segundo. Entonces, esta primera converge a un tercio y esta otra converge a un cuarto. Entonces, aquí sí tengo una serie telescópica y aquí sí tengo una serie telescópica. Y entonces puedo calcular fácilmente el valor de convergencia de cada una de ellas. Si nos pusieran un ejercicio y nos dieran solamente la serie a partir de 2 sobre 3 por 5 más 2 sobre 4 por 6 y así sucesivamente, nosotros tendríamos que hallar la fórmula que está al lado, en el miembro izquierdo. ¿Esta? Arriba, ajá, sí, es la misma. Y después hacer esto que usted está haciendo como una nueva serie para hallar el valor de convergencia. Sí, ¿verdad? Aquí inmediatamente no se obtiene una serie telescópica, ¿verdad? Para que sea una serie telescópica, la diferencia es en términos consecutivos, ¿verdad? A sub n y a sub n más 1. Sin embargo, aquí los términos, vea que la diferencia entre los denominadores no es 1, entonces no serían consecutivos. Y lo que hice fue introducir el término que debería estar para que fuese consecutivo, o sea, lo quité y lo puse. Entonces, ahora sí tengo una serie telescópica y otra serie telescópica. ¿Está bien? Gracias. Ok. Ya casi que para terminar, recordemos que el criterio de convergencia monótona me dice que si yo tengo una sucesión creciente y acotada, entonces es convergente. Entonces, vean que si yo aplico ese criterio a las sumas formadas por elementos de una sucesión de términos positivos, ¿verdad? Si cada vez que yo sumo un elemento nuevo, estoy sumando un número positivo, entonces las sumas van a ir creciendo. Es decir, que las sumas parciales van a ser crecientes. ¿Eso es claro? Si yo estoy sumando términos positivos, y yo empiezo x1 más x2, x1 más x2 más x3, x1 más x2 más x3 más x4. Si yo cada vez que estoy añadiendo un término, estoy sumando algo positivo, entonces la suma va a ir creciendo. De forma que tengo una sucesión creciente. ¿Cuál? La sucesión de sumas parciales. Entonces, si yo quiero ver si la serie, que sería el límite, ¿verdad?, es convergente o no, lo único que tengo que demostrar es que sea acotada. Entonces, recuerden que el criterio de la convergencia monótona dice, si la sucesión es creciente y tiene un techo, entonces es convergente. La condición de que los términos sean positivos me garantiza el crecimiento. De forma que si yo quiero demostrar que la sucesión de sumas parciales es convergente, es decir, que la serie converge, que la serie suma, lo único que tengo que mostrar es que tiene un techo. Y automáticamente voy a demostrar que es convergente. O sea, que existe límite. Vamos a dar un ejemplo, pero quiero que quede claro por qué esto es suficiente para probar la existencia de la serie, la convergencia. Sí. Sí. Ok, entonces, recuerden que nosotros vimos la semana pasada, analizamos la serie o la suma, bueno, consideramos las sumas parciales de sumar los recíprocos de los cuadrados de los números naturales. Ahora, en este ejemplo, note que cada uno de las cosas que yo estoy sumando, ¿verdad?, 1 entre
o sea, 1 entre 1, 1 entre 4, 1 entre 3, entre 9, perdón, son términos positivos. Es decir, que las sumas parciales, si yo paro y sumo hasta 1 entre n al cuadrado, eso va a ser una sucesión creciente. Si yo añado uno más, estoy sumando algo positivo y por lo tanto voy a obtener algo que es más grande que lo anterior. Entonces, este criterio de la convergencia monótona me dice que para determinar si esta serie es convergente, solo hace falta mostrar que existe un techo. ¿verdad? Solamente hace mostrar que las sumas parciales son acotadas por arriba. Note que esto me dice que la suma converge, pero no me dice a dónde, ¿verdad? Entonces, es suficiente para saber que converge, es suficiente mostrar que tiene techo. Sin embargo, calcular su límite ya es otros 100 colones, ¿verdad? Ok, entonces voy a mostrarles que en efecto estas sumas parciales son acotadas por encima, tienen un techo. Nosotros ya vimos en un ejemplo donde tenemos una suma parecida, 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, hasta 1 entre n, y utilizamos la integral, utilizamos el área bajo la curva para demostrar que en la serie armónica era divergente. Eso lo hice, de hecho creo que me voy a volver hasta el puro principio, eso lo hice considerando las sumas superiores. ¿Dónde está? Ajá, ¿verdad? Entonces, vea que esta suma es muy parecida a la que estamos analizando. La única diferencia son los cuadrados. Entonces, para probar que esta serie divergía, que su límite es infinito, yo agarré las sumas superiores. ¿verdad? Agarré rectángulos que se ubican por arriba de la función 1 entre x. Ahora voy a hacer algo muy parecido, pero yo quiero probar que converge, que es acotada. Entonces voy a utilizar las sumas inferiores. Y aquí, bueno, crean o no, ayer duré toda la tarde haciendo este dibujo. Esta es la gráfica de la función 1 entre x al cuadrado. Entonces, por ejemplo, la altura del primer rectángulo sería 1/4. La altura del segundo rectángulo tiene altura 1/9. Y en general, lo que estoy tomando como punto de partida es el punto de la derecha. Entonces, si aquí tuviésemos el valor n, forma un rectángulo que tendría área 1 entre n al cuadrado. Entonces, si yo sumo todas las áreas rosadas, voy a obtener 1 entre 2 al cuadrado, que es 4, es el área del primer rectángulo. 1 entre 9, que es el área del segundo rectángulo. Y el último tendría este área. Y note que el área rosada, lo que estoy pintando acá, el área de los rectángulos, está por debajo del área de la función acotada por 1 entre x cuadrado. Entonces, si yo pinto todo, obtendríamos, de nuevo, por definición de la integral definida, obtendríamos esta área. Entonces, este es el área acotada por debajo de la gráfica de la función 1 entre x cuadrado. Y por lo tanto, esta área es más grande que únicamente considerar el área rosada. Entonces, el área rosada es esto. Y el área bajo la curva sería todo esto. Sin embargo, yo puedo calcular fácilmente, utilizando el teorema fundamental del cálculo, cuánto vale esta integral. Yo conozco la primitiva de 1 entre x cuadrado y la evalúo en los límites de integración y obtengo, aquí lo dejo como un pequeño ejercicio, obtengo este número. Es decir, que la suma parcial, a la suma parcial le hace falta el 1, ¿verdad? 1 entre 1 cuadrado. Entonces, si sumo 1 a la izquierda, sumo 1 a la derecha, y por lo tanto la suma parcial, que es lo que yo quiero calcular, es más pequeña que 1 más 1 es 2, menos 1 entre n más 1. En particular, si yo tomo ahora el límite
para infinito, eso quiere decir que la suma parcial, perdón, que la serie es más pequeña que 2. Bueno, de hecho, lo podría hacer aquí, ¿verdad? A 2 le estoy quitando un número, a 2 le estoy quitando un número positivo, entonces lo que obtengo es un número más pequeño que 2. Y eso es cierto para todo n, en particular si tomo el límite. Entonces vean que esta sucesión es acotada y como son términos positivos es creciente y por lo tanto el criterio de la convergencia monótona me dice que es convergente. No me dice a qué converge. Si ustedes recuerdan, en la clase de la semana pasada, nosotros vimos que esta serie, curiosamente, converge a un número bastante particular, que es pi cuadrado sobre 6. Entonces, el criterio de la convergencia monótona me permite garantizar que converge, pero no me dice ninguna información acerca de su valor de convergencia. Esto era como 1.6, no sé qué, 8, no me acuerdo. Entonces, los triangulitos que no estoy sumando sería la diferencia entre 2 y el valor actual, el valor real de esa convergencia. Ok. Y bueno, para terminar, este estudio que acabamos de hacer, no nos probamos que la serie... ¿Dime? ¿Puede volver a repetir eso del que acaba de decir del área que está entre la línea y los rectángulos? Bueno, voy a hacer un dibujo tal vez más. Recuerden que si ustedes quieren calcular, ustedes tienen una función f de x, entre dos valores, que aquí voy a llamar a y b. Entonces, si usted tiene la gráfica de una función entre dos valores y usted quiere calcular, voy a intentar, ya sé cómo hacerlo, voy a hacerlo con algo más grueso, ¿verdad? Y usted quiere pintar el área bajo la curva. Usted quiere calcular cuánto es el área bajo la curva, sin salirse, ¿verdad? Si usted quiere calcular esa área, qué bonito quedó. Eso, por el teorema fundamental del cálculo, se puede calcular como una integral. Entonces, el área está dada por la integral desde A hasta B de f. ¿Ok? Entonces, el área bajo la curva, que en este caso la curva que estoy usando, o sea, la función f de x, es la función 1 entre x al cuadrado. Si usted pinta todo lo que está por debajo de esa función, incluye los rectangulitos y también incluye los rectangulitos y los cuadraditos. Si usted pinta todo eso, obtendría, si llega hasta un cierto n, obtendría esta área que está acá, la cual se puede calcular utilizando el teorema fundamental del cálculo, y por lo tanto, la suma parcial, bueno, aquí le falta, ¿verdad?, el 1 sobre 1 cuadrado, entonces lo suma a la izquierda y lo suma a la derecha, que queda en 2. La suma parcial, S sub n, siempre es más pequeña que un número que es más pequeño que 2. En particular, el límite es un número que es más pequeño que 2. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces, para terminar, vea que nosotros entonces utilizamos un truco bastante interesante, que es considerar las sumas de Riemann, ¿verdad? Para la suma, la serie, de 1 entre n, utilizamos la gráfica de la función 1 entre x, ¿verdad? En particular, utilizamos la integral de 1 entre x, que es el logaritmo. ¿Verdad? Y dado que la función logaritmo es divergente, concluimos que la serie armónica es divergente, ¿verdad? Que no sea como una desigualdad para este lado. En este ejemplo,
utilizamos para la función 1 entre n al cuadrado, utilizamos la función 1 entre x al cuadrado, en particular el área bajo la curva, que es la integral. Bueno, en este caso, la integral es menos 1 entre x, es una función que va para 0. Y nosotros concluimos que entonces la serie de las sumas de los recíprocos de las potencias, la suma de los recíprocos de los cuadrados de los números naturales era una función, es una serie convergente. Ahora, nosotros podríamos hacer lo mismo que acabamos de hacer para la serie armónica y para esta otra serie, los cuadrados, para series muy parecidas. Entonces, si queremos calcular o ver si convergen la suma de los recíprocos de potencias pésimas de los naturales, podríamos usar exactamente el mismo truco, solo que ahora, en vez de utilizar la función 1 entre x o 1 entre x cuadrado, utilizaríamos la integral de 1 entre x a la p. Entonces, tratando de generalizar los ejemplos que vimos hoy, uno podría, dado cualquier p, que va a servir como una potencia, calcular esta integral. Entonces, como ejercicio, ¿verdad? Aquí yo no hice el cálculo de la primitiva, pero ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Esta integral impropia, de 1 entre infinito, que es un límite, es o 0 o infinito. Es 0 cuando la potencia p es estrictamente más grande que 1, y en cualquier otro caso es más infinito. Entonces, utilizando esa integral, tenemos lo que se llama el criterio de la p-serie. Entonces, si usted quiere sumar el recíproco de las potencias pésimas de los números naturales, esta serie va a converger si y solamente si el exponente, la potencia p, es estrictamente más grande que 1. Eso lo que me garantiza es que la integral, aquí no es 0, aquí es, lo hice mal, ¿verdad? Esto es 1, si no me equivoco. No, de hecho no es 1, es... no, sí, 0, perdón. No, ¿cómo es? Eso es el área bajo la curva, no puede ser 0. Aquí cometí un error, este límite va a depender de P. Aquí no es 0, el punto es que existe. Perdón, aquí después lo corrijo y hago la corrección, les digo cuál es el error. El punto no es que sea 0, aquí me equivoqué yo. El punto es que el límite existe cuando P vale 1, ¿verdad? Eso me daría el área bajo la curva entre 1 y infinito de la gráfica de la función 1 entre x a la p. Entonces, ciertamente no es 0, va a ser lo que sea que sea el área bajo la curva. El punto es que cuando el p es más pequeño que 1, esa área es infinita. Entonces, en el caso, haciendo un análisis exactamente similar al anterior, podemos deducir que la serie de los recíprocos de las potencias potencias pésimas de los naturales, 1 entre p, 1 entre 2 a la p, 1 entre 3 a la p, etc., va a converger si solamente si la integral correspondiente converge, si solamente si este límite existe. Y a eso se le llama entonces el criterio de la p-serie. Vamos a ver que es muy útil conocer para cuáles valores de p esta serie converge, porque vamos a poder reducir, determinar cuándo una serie diverge o no, comparándola con una que sabemos que converge o no, que va a ser estas series que se llaman p-series. Y bueno, yo creo que ahora sí, esto es lo último que quería decirles, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo hago para dejar de compartir aquí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, hoy también nos extendimos un poco más porque tomamos 50 minutos para hablar sobre la clase anterior, pero está bueno, ¿verdad? Para eso es la clase. Entonces, si no tienen más preguntas, quedamos hasta acá. A petición de la compañera, voy a
a subir a mediación virtual uno o dos ejemplos resueltos, donde, para que ustedes puedan guiarse y resolver los ejercicios de la tarea que tienen que ver con el teorema de la convergencia monótona. ¿Estamos? Profesor, buenas tardes, disculpe. Bien. Profesor, quería hacer una consulta. Dígame. Yo soy Hugo Ortiz y me he matriculado por inclusión. Ajá. Y yo en horario tenía que las clases eran los lunes y jueves a partir de la 1 de la tarde. Esto no es correcto, entonces. No entendí muy bien. ¿Cómo es? Es que yo tengo acá en el horario que las clases son de 1 a 3 de la tarde. Esto no es correcto. No, es de 11, los jueves es de 11 a 1. Los lunes es de 10 a 1. Ciertamente, la idea es que nunca nos extendamos tanto, ¿verdad? Pero no es a la 1, ¿verdad? Ah, ya, no, es que acá en mediación virtual aparece en ese horario. ¿No será que es del Perdón, grupo 2? Perdón, en e-matrícula, perdón. El grupo 2 son martes y viernes de 1 a 3 y 1 a 4. A partir de la 1. Entonces, usted no me tiene ahí matriculado, perdón. Tal vez yo me estoy equivocando de grupo, entonces. Sí, pero igual los dos grupos los doy yo y vemos la misma materia, ¿verdad? Ya. Entonces hay otro grupo a partir de la 1 de la tarde. Sí, pero los martes y viernes. No, acá me parece lunes y jueves. No. Lunes y jueves es hasta ahora nada más. Ah, ok. Entonces sería a partir de qué hora, profesor, para corregirlo acá. Los lunes a partir de las 10 y los jueves a partir de las 11. Ah, ok. Perdón por meterme, pero ¿no será que se está equivocando con el código del grupo? Si no me equivoco, hay dos cálculos con optimización que tienen códigos diferentes. Entonces, tal vez por ahí anda el asunto. Digo yo ahora, no sé. Bueno, podría ser, pero no sabría si es cierto. Ok. Este es 1023. Ok. Ok, es que yo le escribí y me mandó este enlace. Entonces es este, sí. Ok, voy a verificarlo entonces, profesor. No, ¿sabe cómo es? Hugo, no, está bien, sí, está bien. Hugo Ortiz Rivera. ¿Perdón? Mi nombre es Hugo Ortiz Rivera. Estos son principios de la matemática, ¿cierto? Bueno, ahí está el error. A la 1, o sea, dentro de 10 minutos, es la clase de 150 que yo también doy, que es a la 1, sí. Ya, no, es que usted me mandó este enlace. Sí, el enlace es el mismo. Es el mismo entonces. Sí. Ya, no, es que yo pensé que como estaba entrando más antes, pensé que iba a estar en una sala de espera. No, ese fue el error, sí. 150 empieza a la 1, sí. Ok, gracias, profesor. Mucho gusto. Sí, había un error, sí. Ok, bueno, si no hay más preguntas, dudas, nos vemos entonces la otra semana. En el transcurso del día espero entonces enviarles los ejercicios. ¿Hasta luego? Profe, nada más una pregunta muy breve. Sí. Es que en mediación sigue apareciendo como que la tarea termina hoy a la medianoche. Sí, ahorita lo corrijo. Ok, listo. Pura vida, profe, buen día. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias, profe.